Buenas tardes, compañeras, compañeros, diputadas, diputados, personas e invitados que nos acompañan el día de hoy y a quienes nos ven a través de las distintas redes sociales. Hablar de corrupción en el sistema de justicia es hablar de una actual administración y de una candidata que garantiza seguir con ese esquema de corrupción. Es más que evidente que el paso de los procuradores de justicia, y ahora que se les llaman fiscal, tienen en esos casi 90 años que lleva el PRI gobernando la gran culpabilidad de que estén corrompidos los cuerpos de seguridad, y hablamos de manera concreta con los policías ministeriales. Dejando de lado este actual fiscal, por quien yo voté y le di mi confianza, los demás, Abel Villicaña, Navarrete Prida, Alberto Vaz, Alfredo Castillo Cervantes y Alejandro Gómez Sánchez. Estas joyas de la corrupción, de quien a muchos de ellos el gobernador actual los ha impuesto con el aval de muchos legisladores que en las legislaturas votaron y ratificaron ese esquema de corrupción que prevalece durante 90 años. Decir y llamar a los mexiquenses a que sean valientes de quien ha sido indolente, porque no se entiende y se explica la ciudadanía cómo se utiliza a la población para poder seguir haciendo o pensando que van a seguir haciendo lo que quieran en el Estado de México. En el andar de muchos de nosotros en las carreteras mexiquenses, de todos he sabido el actual que tienen todavía derivado de este esquema de corrupción, el actuar de muchos policías ministeriales, vehículos particulares con patos y estrobos que no tienen ningún tipo de insignia y mucho menos tienen ningún distintivo que permita que se pueda ubicar si estas personas realmente son empleados, si son trabajadores, servidores públicos de la Fiscalía. De la ciudadanía hemos escuchado las demandas por los abusos de este tipo de autoridades judiciales, las cuales, en pleno conocimiento de todas y de todos, son los llamados madrinas o izquierdos, personas que acompañan a policías ministeriales que en funciones están utilizando su horario de trabajo para hacer pseudooperativos, para extorsionar, para secuestrar de forma express a la ciudadanía y para cometer atropellos. De ahí el alto índice de presentaciones en muchos de los casos de gente inocente que está privada de su libertad, que no tiene o no tuvo más bien la forma de poderse defender ante una injusticia cuando estas personas avaladas por este esquema de gobierno corrupto que es el PRI ha tenido esta forma de gobernar los más de 90 años. En ese sentido, la presente iniciativa que estoy presentando busca acabar con esta mala práctica, acabar con esta corrupción. Ya en unos meses más la gente decidirá dar este cambio hacia la esperanza, porque no creo que sigan gozando de los privilegios que les ha representado a muchos y a muchas la corrupción que representa el priismo. En este sentido, buscamos que el Código Penal de nuestra entidad, a efecto de atender la inquietante necesidad de los mexiquenses por erradicar conductas de abuso y extorsión cometidas por personas a quienes les son facilitados uniformes, insignias, vehículos oficiales, incluso armas con el objeto de amedrentar a la sociedad, cometiendo con ello atropellos a la ciudadanía, vulnerando su seguridad jurídica. Los delitos de usurpación de funciones públicas e intrusismo se encuentran regulados en el Código Penal del Estado de México. Pero hace falta robustecer las sanciones por los delitos que se cometen a diario. Lo que no se ha buscado sancionar y limitar es cuando una persona física, sin ser servidor público, realiza actos de una autoridad policial, llámese madrina o izquierdo. Y esta es convalidada por elementos de la propia Fiscalía.
La presente iniciativa busca sancionar con pena de prisión de 2 a 7 años y una multa que va de 500 a 2,000 días de multa el delito de usurpación de funciones públicas, ya que es un delito de simple actividad, es decir, no requiere resultado lesivo para su perfección. Sujeto activo de este delito puede serlo cualquier persona, inclusive la propia autoridad o funcionario que realice actos que estén fuera o al margen de su competencia específica. Sin embargo, no hay consideración alguna respecto de quienes coadyuvan a la realización de este delito y sí cuentan con el nombramiento o título correspondiente. Lo anteriormente planteado busca sancionar a estas personas, reitero, que se ostentan como madrinas e izquierdos que acompañan a la policía ministerial. Entre otras denominaciones, estas personas cometen actos arbitrarios que son apoyados por propios elementos policiales en activo que viajan con ellos. A lo anterior, hay que mencionar que en redes sociales circulan videos donde ministeriales y madrinas se dedican a detener a quienes transitan por el periférico o las carreteras de nuestro Estado de México e incluso generan falsos retenes con el fin de delinquir al amparo de las autoridades que solo piden la información de los policías o supuestos policías, pero no presentan ningún detenido. Por lo cual la presente iniciativa propone adicionar al propio artículo 176 del Código Penal del Estado de México una fracción quinta, la cual establezca la sanción para aquella o aquellas autoridades que, estando en ejercicio de sus funciones, ayude o facilite al sujeto activo con el uso de bienes muebles, inmuebles, uso de uniformes, insignias e incluso armas para llevar a cabo la conducta delictiva, pues en la actualidad el tipo penal es principalmente llevado a cabo en un conjunto como servidor público en funciones y el sujeto activo del delito. Por lo anterior, se propone la siguiente iniciativa, que se agregue en la numeral quinta del artículo 176, que a la autoridad o servidor público que en ejercicio de sus funciones coadyuve a un tercero para que éste simule ser parte de la institución pública que representa y la conducta antes descrita se sancionará de conformidad con lo que establecido en el párrafo segundo de la fracción segunda del presente artículo y aumentará en una mitad cuando la autoridad o servidor público sean los encargados de la seguridad pública. El delito contenido en el presente artículo se perseguirá de oficio. Es lo que deseo presentar. Muchas gracias.